se han juntado las dos especies porque van más o menos hacia lo mismo, ¿no? Hacia el mejoramiento de la producción de lana del ovino y de fibra de camello. Entonces vamos a ver principios del mejoramiento genético, principales razas, caracteres de importancia económica, parámetros genéticos, ajustes matemáticos de caracteres de importancia económica y el impacto del mejoramiento genético en experiencias internacionales. Entonces, a esta altura ustedes ya saben qué es heredabilidad, qué es fertilidad, qué es intergeneracional, qué es índice de selección, qué es desviación estándar, qué es variabilidad, qué es interacción genética. Ya saben ustedes todo ya. Estamos ahorita como que juntando todos los conocimientos que hemos aprendido y los estamos llevando ya a la vida real. Entonces acá podemos apreciar una imagen de el Perú es uno de los más grandes exportadores de alpaca a nivel mundial. Un caso de éxito es del señor Roberto Puma, que vive en Arequipa y es dueño de la fábrica Alcocer Sac, que se dedica al preparado de tejido de fibras textiles. Nosotros compramos la fibra a las comunidades organizadas dentro de su comunidad y poder dar así un valor agregado hacia ellos, comprándoles la fibra en grosa, en bruto, y comprándoles también la fibra clasificada como ellos están llamados. Mientras más fina es la fibra, más alta es su cotización. Por ello, en su fabricación se debe tener sumo cuidado en los diferentes procesos. Dentro de los procesos que tiene Alcocer es la clasificación de la fibra, el lavado de la fibra, el peinado de la fibra, y ahorita estamos en la planta de hiladería y tintorería donde confeccionamos los helados de alpaca, los cuales también llegan a los artesanos nacionales, y como también comenzamos ya la exportación de los helados hacia el exterior. Uno de los procesos más importantes es la fabricación de la fibra de alpaca es el teñido. El proceso de teñido lo hacemos con colorantes ecológicos que están dentro del cuidado del medio ambiente. Tenemos máquinas para hacer desde 10 kilos a 100 kilos, pedidos mínimos de 10 kilos por color y pedidos máximos de 100 kilos por color. La fibra de alpaca peruana tiene buena aceptación y demanda en el mercado internacional, siendo la baby alpaca la más solicitada en el extranjero. Nosotros procesamos hilados en Baby Gloria, en Baby, en Superfly, y calidades como Baby Soft, Alpazón, Super Soft, que son ya mezclas con acrílico, los cuales ya tienen una aceptación en el mercado nacional y en el mercado europeo. El Ministerio de Agricultura y Riego de la mano de Sierra y Selva Exportadora llega a diferentes exportadores de tejidos de fibras textiles y alpacas, logrando que estos puedan comprar directamente a las comunidades altoandinas, contribuyendo al incremento de sus ingresos. Agradecemos mucho a INAI por la alianza que se tiene a través de Sierra y Selva Exportadora, los cuales nos han brindado la facilidad de poder llegar a las comunidades para la compra directamente de la fibra de alpaca a través de sus asociaciones. Eso nos ha ayudado a conocer de la problemática del campesino que necesita darle mayor valor agregado a su producto. Además de combinar y viene desarrollando un trabajo conjunto con los gobiernos regionales y locales, buscando mejorar la calidad de vida de los pequeños y medianos productores de alpaca en nuestro país. Gobierno del Perú. Con su propaganda, sí. El señor Puma es uno de los pocos empresarios que se dedica a transformar la fibra de alpaca y hacer teñidos y que se enfrenta al monopolio que existe actualmente en nuestro país que maneja la fibra de alpaca en el país. Está en Arequipa, una buena persona, sí, tenía el gusto de conocerlo. Entonces, ustedes como buenos peruanos y como buenos veterinarios, supongo que han usado un producto de alpaca.
A ver, ¿quiénes han vestido o usado alpaca alguna vez? Levanten la mano. Ya, uno. Por allá, dos. ¿Nadie? Bueno, también es alpaca, ya contamos tu peluche, tres. ¿Nadie? Chicos, cuatro. Somos el país productor de fibra de alpaca más grande del mundo. Patrimonio de nuestra diversidad animal. Tiene que, por lo menos, comprarse algún producto de alpaca y ver qué tan cierto es lo que dicen, ¿no? Que es suave, que no pesa, que abriga, te mantiene fresco y todo lo demás. Entonces, al finalizar la sesión, ustedes van a reflexionar sobre la importancia de la implementación de planes de mejoramiento genético en bovinos y camellos, especialmente en sistemas de crianza acuáticos. Acá tenemos, esta es una fibra de ovino, de alpaca, y acá tenemos hilos de alpaca, como vieron en el video. Entonces vamos a empezar con ovinos. Los ovinos, la mayor cantidad de productores que se dedican a la crianza, a la ganadería pecuaria en general, o sea, del 100% de ganaderos que existen en nuestro país, ¿dónde creen que está la gran mayoría? En la sierra. Ya, en la sierra tenemos cerca del 70% de todos los productores pecuarios que existen en nuestro país están en la sierra. Ya, una desventaja de estos productores es que están muy alejados, sí, pero son pequeños productores, ganaderías familiares. Ese es el inconveniente que tienen los productores. Su número de cabezas de animales por productor es menor. En el caso de las alpacas, que conozco bien, yo les cuento que casi el 95% de los productores de alpaca tienen menos de 100 cabezas de alpaca. Ese es un pequeño problema que limita mucho el mejoramiento genético. Ya, pero continuamos con ovinos. Los ovinos habitan desde los 0 metros hasta los 500. Vamos a encontrar ovinos acá en Lima y también podemos encontrar ovinos en la zona sierra y la zona alto andina. Los principales ovinos que hay en nuestro país son el Corriedale por excelencia, es el que más se tiene en nuestro país. El Hampshire Down también se encuentra, pero más en la zona de Puno. El ganado criollo, que no es una raza, sino que es una mezcla de todos. La raza Junín, el ovino Junín, es la única raza que como país hemos podido desarrollar en ovinos. No tenemos ninguna otra raza de vacunos, ni de cabras, ni de pollos. En la ganadería, aparte de las alpacas que son propias de nuestro país, el Junín ha sido una única experiencia como país porque ha sido la única raza que se ha podido desarrollar en el Perú. Actualmente ya existen muy pocas cabezas de ganado Junín, pero sirve como experiencia. El merino australiano, que es una oveja, un ovino productor de fibra, de lana, pero de muy buena calidad, lana fina. Y tenemos la SAP, que es productor de leche, y el Bearberry, que es de pelo y es prolífico. El principal objetivo es la lana y la carne. Nuestro país es muy poco productor de leche de ovino. Tenemos caracteres de mayor importancia, la carne. Dentro de la lana, me interesa la finura, qué tan fino es la lana y qué tanto pesa el vellón. Como se compra y se vende por peso, interesa que una oveja o un ganado ovino produzca más vellón por peso y en menor cantidad la producción de leche. El valor agregado tenemos en la piel para hacer peletería, abono y animales de exhibición. Actualmente existen dos técnicas bien difundidas en nuestro país, que son la inseminación artificial con semen fresco y con semen
En el Perú, generalmente son empresas asociativas, como les dije, en las sierras son pequeños productores, entonces como ya vimos en la clase de manejo de comunidades, trabajo con comunidades, ellos se juntan en asociaciones de productores y también hay núcleos genéticos privados. Con respecto a las razas, tenemos razas productoras de lana, razas productoras de carne, de doble propósito, productoras de piel, prolíficas, de pelo y productoras de leche. Entonces, dentro de las principales razas que nosotros vamos a ver en nuestro país, tenemos al merino australiano, que es este de acá. Entonces, si lo ven ustedes, ¿productor de qué será? Bueno, ya les dije hace un momento, pero si se acuerdan. Este de acá. Este es el merino australiano. De lana. El merino es productor de lana fina. Este es el Hampshire Down. Es productor de qué? ¿Qué fenotipo tiene? ¿Cómo lo ven? Cuello corto, ancho, carne. ¿No? Se nota clarito que es productor de carne. Eso generalmente lo encontramos en la zona del Puno. Este es el Texel, que también encontramos en nuestro país. ¿Este productor de qué sería? Carne. Ven el tren posterior como es de nalgón. Ya vimos que cuanto más nalgón es mejor. Ya. Tenemos el Córvida, que es de doble propósito. Este es el que existe en mayoría en la Sierra Central, en la Sierra Alpina. ¿Por qué es de doble propósito? Porque es productor de carne y de lana. Nuestro país era un productor, bueno, es un productor de lana, y justamente porque tenemos bastante Córvida. Lo que pasa ahora con el Córvida, como ha cambiado el mercado, ustedes saben que los mercados, las tendencias de la moda cambian. Entonces, ahora ya el mercado ya no busca volumen de lana, sino busca finura. Entonces, ¿qué pasa con los productores? Con todos los productores que tienen Córvida, ya no pueden vender su lana. Yo me acuerdo que antes de venir a estudiar el doctorado, cuando estaba en Pasco, la lana de ovino, la libra, costaba 50 céntimos. Entonces, era más caro esquilar al animal que vender el producto, la lana. Porque esto tiene una lana gruesa. A diferencia del ovino merino, que es productor de lana también, pero es de lana fina. Entonces, lo que se está viendo ahora, y tal vez ustedes más adelante van a trabajar en algún proyecto, se está buscando introducir el merino en la zona de la sierra para cambiar la producción hacia la producción de lana fina. Después, ¿qué más tenemos? Este de acá es el ASAP, que es productor de leche. Tenemos el ovino junín, que parece un Córvida, porque a partir del Córvida se ha formado el junín. Ese junín también es de doble propósito, es la raza de nuestro país. Tenemos el ovino Dorper, que es productor de carne. Tenemos el fishing, que es productor, es un animal prolífico, pero es de lana. Y tenemos el Black Belly, que es un animal también que es prolífico, pero es de pelo. Entonces tenemos ovinos de lana y tenemos ovinos de pelo. Entonces, ustedes todo esto lo van a desarrollar más adelante cuando llevemos el curso de rumiantes y no. Pero ya para que lo vayan conociendo. Entonces, hablando de la inseminación artificial, ustedes ya conocen esto, ¿no? Existe inseminación artificial con semen fresco y con semen congelado. ¿Qué significa inseminación artificial con semen fresco? ¿Qué entienden por inseminación artificial con semen fresco? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ha pasado por un proceso de congelación? No. Entonces, con semen fresco es ordeñan o colectan el semen de un animal, lo dividen, lo mezclan con un dilutor y en fresco lo pasan a las células. Acá están inseminando. La inseminación por semen fresco en bovinos se hace en la entrada de la vagina. No, perdón, en la entrada del útero, en el fondo de la vagina sería. Ajá, no pasas a la célula. No es como las vacas,
que tú tienes que pasar los anillos de la cervix. En esto se deja en la entrada, al fondo de la vagina. ¿Ya? ¿Qué? En la entrada de la cervix. Muy bien. Ahora, tenemos la inseminación con semen congelado. Con semen congelado, la tecnología es un poco más, requiere un poco más de tecnología y de un personal un poco más capacitado, porque la inseminación es intrauterina. Se utiliza un equipo, una laparoscopia, como cuando se hace la operación laparoscópica de, no sé, de los cálculos, ¿no? Se hace un equipo, se nos ponen unas pinzas y un visor. Lo mismo. Se deja el semen dentro del útero. En nuestro país, la mayoría de productores hacen inseminación con semen. La mayoría de los productores que usan inseminación utilizan semen fresco. Pero del total de productores, más se utiliza monta natural. No utilizan mucho la inseminación, porque ya requiere un poco más de tecnología. Requiere personal que sepa colectar el semen, evaluar el semen, diluir el semen, hacer la inseminación en sí. Que no es muy difícil, pero no se llega a difundir masivamente este técnico en este país. Y menos aún en la inseminación con semen congelado. Esto ya lo hacen algunos, muy pocos productores, o se hace de forma académica. Entonces, acá dice que el 80% de nuestros productores en el país utiliza la monta natural, el 15% utiliza semen fresco para la inseminación artificial y menos del 5% utiliza el semen congelado con la pasta. O sea, para que vean la diferencia. Ahora, cuando utilizamos la inseminación artificial, hacemos un incremento en la intensidad de selección de machos, porque los mejores machos son a los que les vamos a colectar el semen y vamos a distribuir ese carácter genético. No se hace de todo el grupo de animales que tenemos, sino se selecciona siempre a los mejores machos. Y el semen congelado, bueno, aparte de incrementar la intensidad de selección de los machos, la importación de material genético es de otro país por lo general. Se importa pastillas de semen de los países para inseminar en los países. Con respecto al color del vellón, o sea, las ovejas de lana son blancas por lo general, pero por un proceso llamado de epistasis, que ustedes ya saben, pueden cambiar de color, ¿no? Entonces, cuando son homocigotas dominantes, como acá vemos, la oveja es de color blanca. Cuando es homocigota recesivo, es negra. Y ahí tenemos todas sus variedades, ¿no? Y también podemos encontrar color marrón. He visto muy poco ovino de color marrón, pero si nadie ha visto cuando aleja la sierra. Generalmente eso se da en el ganado criollo. Entonces tiene que ser heterocigoto recesivo para que sea de color marrón. Pero sí existe, se lleva a ver, son bien bonitos. Ahora tenemos las condiciones de los cuernos, ¿no? ¿Ustedes qué consideran? ¿Quiénes tienen cuernos? ¿Los machos o las hembras? Los machos, ¿ya? Pero en estas razas que vemos acá, las hembras también pueden tener cuernos. Cuando tenemos un genotipo, por ejemplo, ven acá, dominante, tenemos que el carnero en la raza Safford es mocho, y es mocho tanto el macho como la hembra. El macho puede tener algunos botones de cuernos, ¿no? Pero cuando tenemos en la raza Dorset, por ejemplo, cuando es recesivo, los machos tienen cuernos, pero también las hembras pueden tener cuernos, ¿no? Igual en el Dorset, por esta raza que nunca he escuchado, la Ramoliet, también pueden tener las hembras de acuerdo al genotipo que tienen. Entonces, la presencia de cuernos en estas razas está, digamos que no limita el sexo. ¿Ustedes qué dicen?
del sexo? No, porque estamos viendo que hembras también pueden tener cuernos, ¿no? ¿Estaría ligado al sexo? Bueno, si estaría ligado al sexo, nosotros veríamos el genotipo como una X, ¿no? Entonces, no está ligado al sexo. Lo que sí podríamos decir es que la presencia de cuernos está influenciado por el sexo, ¿ya? Porque las hembras también pueden tener cuernos. Entonces, esto a modo de introducción, para que vean que existen diferentes genes para caracteres cualitativos que se han identificado en bovinos, ¿no? Tenemos el gen burula, que es el más conocido, ustedes van a escuchar bastante cuando estén avanzando en la carrera, que se ha obtenido de una línea de ovinos merino australiano con alto rendimiento productivo debido a la presencia de un gen llamado el FEX-B. Este es para incrementar la condición cárnica, ¿no? El gen Guillain-Barré también, que es localizado en el cromosoma X de las ovejas rumen, incrementa la tasa de, el gen borula y el gen intervale son para tamaño de camada, son para tamaño de camada. El gen borula es el que te da la mayor prolificidad la mayor prolificidad de la camada, igual que el gen intervale. Lo que pasa con el gen invernale, es que también te da mayor número de camada, pero cuando las hembras transmiten este gen, cuando las hembras son homocigotas, los animales son infértiles. Es por eso que más se ha difundido el gen burula, porque ahí sí no deja hembras infértiles. En cambio, cuando tú haces selección para maximizar el gen invernale, te pueden salir animales infértiles. Ahora, este gen califique es el que causa distrofia muscular. Entonces, este sí es el que nos va a incrementar el peso de la carcasa. Es causado por el alelo CLPG en el cromosoma 18 y solamente los machos pueden transmitir este gen. Cuando lo transmiten las hembras, no se expresa. Y el gen escape, que es el gen de la vaca loca, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, del gen calipige. Como les dije, los machos son los únicos. ¿Qué tal? Los machos son los únicos que pueden transmitir este gen. Entonces, miren acá, cuando tenemos un macho con el gen calipige y una hembra normal, ¿no? En la siguiente generación se va a expresar la atrofia muscular, entonces va a haber animales con mayor masa muscular. Pero si es que la hembra es la que tiene este gen, no se va a expresar en la siguiente generación. Entonces, miren este ejemplo de acá, que son bovinos. Estos son los de acá son el Grand Bouillet y los de acá son Hampshire Down. Entonces miren en A y B, ¿dónde creen que se ha expresado el gen calipige? ¿En A o B? ¿Qué causa atrofia muscular mayor? En la A. Entonces la B, no, se nota clarito, ¿no? ¿Ya? Ahora vean en Hampshire Down, ¿en cuál de los dos se ha expresado el gen? El Hampshire Down. ¿En los dos? No. Se ha expresado en la C, porque recuerden que el Hampshire Down es productor de carne. Entonces la expresión de este gen, si bien es cierto, mejora la producción de carne, pero no es tan significativo como cuando se expresa en ovino productor de lana. Esta raza de acá, el Grand Bouillet, es productor de lana. Entonces, como no es un animal para producir carne, la atrofia muscular se expresa y se nota significativamente en esta raza, que si lo comparamos con animales que de por sí, por genética, ya son productores de carne, ¿no? Entonces, la interacción de este gen es diferente cuando lo probamos en animales productores de carne o cuando tenemos animales productores de lana. Entonces, esto ustedes ya lo pueden interpretar, que son parámetros genéticos en bovinos
les mencioné, en bovinos lo que interesa ahora es ¿qué? ¿La finura o el peso del vello? Ajá. Ahora interesa el peso, la finura, porque se está buscando que los animales sean más finos. Obviamente que por cuestiones económicas necesitamos un animal que tenga un peso de vello también bueno, pero con menor finura. Entonces, vamos a ver acá. Por ejemplo, el peso al nacimiento de bovinos no interesa mucho, no es como el ganado de carne, vacunos de carne, que necesitamos peso al nacimiento menor, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿Sí se acuerdan? Lo estarán estudiando, ¿no? Para que no haya problemas en el parto. Entonces, el peso al nacimiento se busca que los animales pesen más, pero al nacimiento, pero no interesa tanto. Y cuando el tamaño de camada, ¿ustedes qué creen? ¿Aumenta o disminuye el peso al nacimiento? Ajá. Cuando un animal, ¿entiende qué es tamaño de camada? Ya. Cuando es mayor el tamaño de camada, ¿el peso al nacimiento de las crías aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Ya? Entonces, el peso al nacimiento no interesa mucho en bovinos porque hay bovinos que son prolíficos, entonces de por sí, cuando la camada es mayor, las crías van a tener menor peso. Ahora, se toma peso a los 90 y peso a los 120. ¿Y por qué no se toma peso al año como en vacunos de carne? ¿Se acuerdan que veíamos peso al año? Porque en bovinos la saca o la venta de los animales se hace a los 120 días. Ya porque la carne se vende, es más apetecible cuando es más tierna, por corderos. La carne de cordero, por eso le dicen, más fresco, más tierna, ¿ya? Y tiene menos intensidad del sabor. ¿Alguno ha probado carne de ovino? ¿Se ha comido carne de ovino? A ver, ¿quiénes han comido? Yo estoy hablando acá pensando que ustedes han comido. Ya, ¿quiénes han comido su buen caldo de cabeza? ¿No? ¿Carne de ovino han probado alguna vez? Ovino al palo, o no caja china. Tiene un olor y un sabor característico, ¿no? Ya, cuanto más adulto es el animal, ese olor y ese sabor es más intenso. Ya, entonces por eso es que se busca hacer la saca a los 120 días. Después tenemos el peso de vellón sucio, miren, y el diámetro de fibra. ¿Qué significa este 0.17? A ver, esta correlación de 0.17. Ya, a ver, para recordar con respecto al examen que se viene. ¿Cómo interpretan este 0.17? Ya les enseñamos. ¿Ah? Ya, la correlación entre ¿qué caracteres? Diámetro de fibra. Siempre se ve, chicos, de izquierda a derecha. Entonces sería la correlación entre peso de vellón sucio con diámetro de fibra. ¿Ya? ¿Es positivo o negativo? Positivo. Ya, ahora, ¿qué significa? ¿Qué? A ver, más fuerte. No, vamos, esto sí, un incremento, ¿no? Ya, ¿de qué? Ya, ¿pero de qué? Como es positivo, nos dice que cuando incrementa el peso del vellón, también va a incrementar el diámetro de fibra, ¿ya? En 17%. La correlación va de 0 a 1, entonces esta es una correlación baja. Entonces, lo que nosotros queremos, ¿se acuerdan que les dije es diámetro de fibra menor? ¿Nos conviene o no nos conviene esta correlación? No. O sea, lo que pasa, recuerden a ver su estadística, las correlaciones tenemos bajas, medias, altas. Cuando la correlación es baja, como vemos en este que 0.17 se está acercando a 0,
la interacción o las características, los caracteres se manejan de forma independiente. Entonces, si bien es cierto hay una correlación positiva, el diámetro de fibra y el peso de vellón no depende uno del otro, porque la correlación es baja. Si fuera una correlación por encima de 55, por ejemplo, ¿qué cosa es? Longitud de mecha, bueno, con longitud de mecha obviamente. A este de acá, peso de carcasa, igual. Miren, peso al nacimiento con peso a los 90 días. Ahí tenemos una correlación un poco más alta. Entonces, esta es una correlación, todavía sigue siendo baja, pero es más alta que este 0.17. Entonces, el peso al nacimiento tiene cierta influencia sobre el peso a los 90 días. Entonces, para que ustedes recuerden, cuando tenemos una correlación menor a 30, o sea 0.3, los caracteres se comportan de forma independiente. O sea, no hay problema si nosotros seleccionamos un animal con una correlación de 0.17, porque el diámetro de fibra no va a depender del peso del vellón, ¿ya? Pero si es entre 30 a 60%, ahí ya tenemos que tener cuidado como este. Acá sí ya tenemos ligera certeza de que el peso a los 90 días va a incrementar con el peso del nacimiento. Cuanto mayor peso de nacimiento, el 39%, una correlación moderada, ya está influenciado por el peso de los 90 días, está influenciado por el peso de nacimiento, ¿ya? Ahora, cuando es, ¿sí? Hay un valor negativo entre la correlación del número de correos y el peso de los 90 días. Acá tenemos, pero miren, es 0.1, ¿ya? Pero es una correlación baja. Si bien es cierto, es negativa, como en este caso también es positiva, es baja, pero es negativa, o sea, se comportan de forma independiente. O sea, el número de corderos nacidos casi no tiene influencia con el peso de los 90 días. O sea, nos asusta que sea negativo, sí, definitivamente, pero como es menor a 30, a 0.3, no, los caracteres se comportan de forma independiente. Y en el caso del 0.17, si es negativo, sería mejor. ¿Cuál? El valor del 0.17, la diámetro de fibra. Igual. Miren. Las correlaciones, a ver, para recordar su estadística básica, 0, van hasta +1 y van hasta -1. Entonces, si es negativo, si un carácter sube, el otro baja. Si es positivo, si un carácter sube, el otro también sube. Entonces, si vemos acá, ¿dónde está 0.17? Estará cercano a 0. 0.17. Entonces es una correlación cercana a 0, o sea, como que, digamos, no hay correlación. Solamente para que lo entiendan, ¿no? Porque estadísticamente eso tiene un sentido, es una correlación baja. Y el otro, ¿cuál era? -0.1, ¿no? Entonces, -0.1 está para el otro lado y también es una correlación baja, ¿ya? Acuérdense de estadística. ¿Se lleva estadística, no? Sí, se lleva. ¿Ya? Y si tuviera menos 0.4. Ah, ya, miren, por ejemplo. Vamos a poner un caso más extremo. Acá. Más 0.8. ¿Qué dirían ahí? Es una correlación alta. Eso dependiendo. Porque ya se está acercando al valor 1, que es 100%. El máximo de correlación es 1. Entonces, si tenemos un 0.8, ahí a ciencia cierta sabemos, por correlación alta, que si un carácter sube, el otro va a bajar. Ahora, si fuera -0.8, también es una correlación alta, solamente que es negativa. Acuérdense, la correlación puede ser positiva o puede ser negativa. -0.8 es una correlación alta, negativa. Entonces, si un carácter va a subir, definitivamente otro carácter va a bajar. ¿Ya? Al final es lo mismo. Al final es lo mismo, pero
La magnitud es la misma, solamente que el sentido es diferente. Uno es positivo y otro es negativo. ¿Ya? Al final es como si los dos fueran positivos o negativos. No, porque en este los dos suben y en este uno sube, otro baja. Ya, no es lo mismo, no se confunden, ¿ya? O sea, El positivo es directo. el positivo, Y el negativo está subiendo. el positivo directo, ya, si lo quieren entender así, ya, ese, ya, pero no es lo mismo, ¿ya? Oye, es que estamos enseñando estadística acá, por favor, no se me parece, ¿ya? Pero para que lo recuerden. Entonces quedamos, cuando es menor a 30%, no hay problema, de 30 a 60 tenemos que tener cuidado con la correlación, y mayor a 70 es una correlación alta. Entonces, ¿cuánto ustedes consideran que costaría un reproductor, un ovino reproductor? Los ovinos reproductores machos son del tamaño de esta carpeta, grandes, gordos. ¿Cuánto pagarían ustedes por un reproductor? A ver, calculen. De 1.000 a 1.500 Soles. A ver, ¿quién más? 1.000 a 1.500 da. ¿Cuánto? 500, 800 soles. ¿Acá? 1.500. ¿Ustedes? 1.500. 500. Ya, están muy lejos de la realidad. 10.000. Dice encontrar reproductores más o menos con 10.000 soles, pero no están buenos. Están sobre los 40.000, 50.000, llegan hasta 80.000 soles. Un solo reproductor. Por eso, chicos, entiendan. El negocio en la producción pecuaria, para nosotros que estamos estudiando, no es dedicarnos a la producción de animales, así para producir leche, para producir carne, para producir, no sé, lana. El negocio está en la venta de reproductores, porque necesitas menos mano de obra, necesitas menos espacio, necesitas menos alimento, pero la rentabilidad es altísima. Entonces, si quisieran vender, por ejemplo, reproductores del ovino de pelo, del prolífico, el Bear Bay, que te da 4 o 5 crías como si nada, y cada cría 80.000 soles. ¿Ya? Entonces, aprendan mejoramiento genético. ¿Ya? El negocio para nosotros es en la venta de material genético, porque ustedes ya están listos, cuando terminen, ya van a poder tener una planta de mejoramiento genético si es que se quieren dedicar a eso. Y se aprende aparte biotecnología reproductiva, la básica, inseminación artificial y diagnóstico de gestación, para saber si un animal está preñado o no. Ya tienen todo su negocio hecho. Y si quieren socios, me llaman. Entonces, están así, 50.000, 80.000 soles está un reproductor, ¿ya? Pero son unos animales como las fotos, ¿no? Estos son reproductores. Miren, por ejemplo, este animal de acá, en una feria, es un animal de exposición. Entonces, siempre piensen eso en la cabeza, porque ustedes son médicos veterinarios o tecnistas. Siempre tienen que pensar desde el punto de vista, bueno, del bienestar animal obviamente, pero desde el punto de vista económico, negocio, money. Entonces, el dinero está en la venta de material genético. Ahora, ¿qué tipos de estructuras genéticas podemos tener en una producción de ovinos? Podemos tener la estructura abierta, y cerrada. Entonces, tenemos, por ejemplo, una abierta. La mileta siempre ha sido fea. Entonces tenemos un núcleo genético donde tenemos un átomo, una granja, donde tenemos el núcleo genético, tenemos
tenemos a las multiplicadoras y tenemos los animales de base. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho, la intensidad de selección tiene que aumentar en los machos. Entonces, nuestro núcleo genético, los reproductores de acá, papá y mamá, bajan a las multiplicadoras para difundir el material genético y también bajan a los animales de base. Entonces, los reproductores de acá bajan a las multiplicadoras y también siguen a los animales de base. Entonces, la ventaja de un núcleo, bueno, ¿cómo funciona un núcleo abierto? Es que los animales que están en los niveles inferiores, si son buenos, también pueden subir. Entonces, un animal de base puede subir a ser multiplicador y un animal multiplicador puede llegar a ser animal de núcleo. Y también un animal de base puede llegar a subir directamente al núcleo para ser reemplazo. Entonces, nosotros tenemos que los animales de los niveles superiores sirven como reproductores de los animales de los niveles inferiores. Pero los animales de niveles inferiores, de acuerdo a sus características, pueden subir a los niveles superiores para hacer reemplazo. Entonces, ¿qué ventaja ven en ese modelo abierto, en esa estructura genética abierta? Que puede bajar y subir de categoría. Puede bajar y subir de categoría. Los reemplazos los vamos a conseguir de nuestra propia granja, de nuestro propio, por ejemplo, núcleo genético, de nuestro propio átomo, si quieren decirlo, ¿no? El propio productor puede tener sus animales de reemplazo, ¿ya? ¿Y cuál sería la desventaja? Que siempre bajan y no suben. No, Consanguinidad. la consanguinidad. Porque si se dan cuenta, estamos utilizando los mismos animales de nuestro núcleo genético como reemplazo. ¿Ya? Entonces nuestra consanguinidad va a aumentar. Entonces, cada cierto tiempo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dijimos que es eso? El refrescamiento de sangre. Refresh. Bueno, refrescamiento está en inglés. ¿Ya? El refrescamiento de sangre. Comprar nuevos reproductores o traer páginas para inseminar a los animales. No, la estrategia que te convenga para refrescar tu sangre. Y así continúas con tu modelo abierto. Ahora, en un modelo cerrado, igual tenemos el núcleo, las multiplicadoras y tenemos los animales de base. Entonces, los animales del núcleo sirven como padre y madre de las multiplicadoras. Y las multiplicadoras sirven como padre y madre de los animales de base. Pero los animales de base van al azar, a la venta, al término de su etapa reproductiva. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este núcleo? No hay consanguinidad. ¿Ya? Nuestros niveles de consanguinidad son bien bajos. La desventaja, ¿cuál sería? ¿Cómo? Buscar reemplazos, porque estos animales van a comenzar a envejecer. Entonces, en ovinos, cuando se tiene una estructura genética de núcleo cerrado, cada campaña hay que traer material genético nuevo. ¿Ya? Esa es la desventaja. Tanto la abierta como la cerrada funcionan para ganaderías que tienen más de 500 animales. Porque si son menores, no justifica hacer estos modelos de estructuras genéticas abiertas o cerradas. Cuando tenemos átomos mayores a 500 animales, ahí sí se puede hacer una estructura abierta o una estructura cerrada. La estructura cerrada necesita un poco más de tecnificación. ¿Por qué? Porque tienes que estar comprando material genético nuevo constantemente. Ya por lo general, una vez al año. Entonces, lo más barato es la inseminación artificial. Ya, entonces necesitas
técnicos para inseminar acá. Desde equipos, más tecnología para que funcione el núcleo cerebral. Yo no conozco particularmente en el Perú algún productor que me haya comentado que trabaja con núcleo cerebral. Debe haber, pero no los conozco. Sí he visto productores que trabajan con núcleos abiertos, son muy pocos, ¿ya? Pero sí hay. Ahora, ¿cuál es la ventaja de usar las biotecnologías reproductivas como la inseminación artificial, la transferencia de embriones o la fecundación in vitro, desde el punto de vista genético? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la ventaja de utilizar las biotecnologías reproductivas, inseminación artificial, transferencia de embriones o fecundación in vitro? Es más eficiente, ¿ya? Pero desde el punto de vista genético, algo con intervalo de selección, índice de selección. Tendremos animales Más incrementamos el índice de selección, tanto en machos como en hembras. ¿Por qué? El semen lo vamos a conseguir de los mejores animales. Los embriones también lo vamos a conseguir de las mejores hembras. Entonces, nuestra intensidad de selección aumenta. ¿Y qué más aumenta utilizando esto? Nuestro progreso genético. Nuestro progreso genético y nuestro intervalo generacional anual también disminuye. Entonces, lo que vamos a lograr si nosotros solamente trabajamos con monta natural, el mejoramiento genético que nosotros vamos a aumentar, digamos, en 10, 15 años utilizando monta natural, utilizando las tecnologías reproductivas lo podemos acortar, lo podemos ganar en 5 años, ¿no? 7 años. Esa es la ventaja. El intervalo generacional y el progreso genético aumenta. El incremento del progreso genético es bien marcado cuando se utiliza la tecnología reproductiva. Y la más básica es la inseminación artificial. Y cuando lleguen ustedes el curso de producción de rumiantes menores, la inseminación artificial en bovinos no es para nada difícil. En vacunos podría ser más difícil porque tienes que hacer pasar la pipeta por la cervix y todo eso, ¿no? Pero en bovinos es bien fácil. El método de colección de semen también en bovinos es bien fácil. Pero en vacunos también es fácil. La dilución también es fácil porque ya existen productos comerciales. Tú vas, compras en una tienda especializada dilutor, entonces coges el semen, coges el dilutor y lo mezclas. Y ya está. Lo que sí es más difícil es la transferencia de embriones. Eso necesita un poquito más de conocimiento, un poquito más de tecnología. La fecundación in vitro sí es mucho más complicada. Intenté aprender, pero no lo hice. Necesita mucho tiempo para especializar, no tenía tanto. Pero sí se puede. Es relativamente fácil porque solamente sigues una receta de cocina, pero tienes que tener demasiada práctica para seguir. ¿Ya? Ahora, ya existen casas genéticas que venden material genético para ovinos. En este caso, si nosotros compráramos para Perú, compraríamos merino, por ejemplo, el don merino o el merino. Y igual que vimos en ganado lechero o ganado de carne, también existe, ¿cómo se llamaba para pescar? En toros de leche, ¿cómo se llamaban los índices genéticos? Había para importado y para nacional, y eran de 3 letras. ¿Cuál? A ver, es que aquí un examen, ya deben saber. A ver. Para toros de leche nacional, ¿cómo era? ¿Ah? A ver,
HTE, chicos, HTE. HTE. Y para importados, PTA. Bien. Ahora, cuando es ganado de carne, carne. Ahora, en ovinos, ¿cómo se llama? Acá está. ASBU. Lo mismo, solo que con otro nombre. Ya ustedes ya están en la capacidad de interpretar estos resultados. Es lo mismo que veíamos en ganado de carne o de leche. Ahora vamos a pasar a los caméridos. ¿Ya? Y nos vamos a enfocar un poco más en la alpaca. ¿Ya? Qué bonita foto, no sé de dónde conseguí esa foto. No es Perú, ojo, yo creo que este es Australia. Definitivamente Perú no es. A ver si me estoy viendo de algo más. Ya. Entonces, en la alpaca, ¿qué es lo que interesa actualmente con la alpaca? Lo que interesa con la alpaca es la producción de fibra. En la alpaca no se llama, mira, el bovino se llama lana. ¿Ya? Y en alpaca no se llama lana, lo que produce se llama fibra. ¿Por qué? Porque tiene otras características morfológicas muy diferentes a la lana. Porque ustedes siempre han escuchado lana de alpaca, me imagino. Por todos lados dicen lana de alpaca. Pero no, técnicamente es fibra. Entonces, en esta diapositiva decía el precio de la actualidad de 4 a 12 soles la libra. 2 libras hacen 1 kilo. Y era muy barato. Ahora está entre 15 a 35 soles. Felizmente ha subido. ¿Por qué? Porque la demanda del mercado internacional ha incrementado. Ustedes se han dado cuenta que la fibra de la alpaca, ustedes mismos, acá en este grupo de compradores, nadie ha comprado fibra de alpaca. Son muy pocos los que han consumido o usado algún producto de alpaca, porque la mayoría se va para fuera, porque es un producto que compite en el mercado de fibras naturales de lujo. ¿Cuál es la fibra de origen natural, animal, más fina del mundo? No es el cashmere. A ver, este es nuestro escudo. ¿Qué tenemos en nuestro escudo? Es una vicuña, no es un guanaco. La vicuña. La vicuña, que también es un cabello sudamericano, es la fibra de origen animal más fina del mundo. Es lo más top. ¿Ya? Una chompa de vicuña te puede llegar a costar $20,000, un sapón, $60,000, $80,000, $100,000. ¿Ya? La que le sigue en finura, en segundo lugar, tenemos al conejo Angora. ¿Ya? La fibra de Angora viene de un conejo que se llama Angora, ¿ya? Que actualmente tiene problemas de bienestar animal porque la forma de extracción de la fibra de los angoras es arrancándoles el pelo. Entonces está actualmente un poco mal visto, ¿no? Después sigue, en tercer lugar, está el cashmere. ¿Ya? Y en cuarto lugar ponen a la alpaca. No sé por qué lo ponen en cuarto lugar, la verdad. Porque si hablamos de finura, la alpaca y el cashmere tienen la misma finura. Igual finura. Incluso la alpaca, si se hace una buena selección, llega a ser más fino que el cashmere. Ahora, ¿cuál es la ventaja competitiva
competitiva de la alpaca frente al cashmere. Ya, primero, hablemos del precio. ¿Cuánto creen que llegue a costar el kilo de cashmere? ¿Cuánto? ¿$100? ¿Alguien dijo $100? Ya. Por ahí, llega a costar $150 el kilo. ¿Y de la vicuña? ¿Cuánto? Llega a costar entre $450 a $500 el kilo de fibra sucia, o sea, cortas y lo vendes. ¿Ya? Bueno, cuando llevamos el curso de rumiantes menores, o sea, así cuesta en otros países la vicuña. En Bolivia pagan $450. En nuestro país, por todos los temas que tenemos como gobierno, como Estado y como ciudadanía, nos pagan entre $220 hasta $300. Y es en nuestro país por vicuña, por kilo de vicuña. Ahora, la alpaca, ya vimos, bueno, de la mora no sé cuánto está, ¿ya? Del cashmere, si no tengo claro, son $150. ¿Y cuánto pagan por alpaca? El cashmere es de una cabra. Una cabra que se llama de la raza cashmere. ¿Ya? Ahora, por la alpaca, bueno, ahí ya vemos, más o menos, convirtiendo con el precio actual que está hasta 35 soles la libra, ¿cuánto sería? 60 soles el kilo. ¿Cuánto? Ha subido $20, ¿no? Más o menos. ¿Ya? Ha subido. Más o menos $20 el kilo. Ven la diferencia por una fibra que es de la misma calidad. Esto ya se basa. ¿Por qué el precio es tan diferente? Porque el cashmere tiene más años en el mercado, está mejor posicionado. ¿Ya? La alpaca recién se está posicionando y poco a poco, también con el pedido de los mismos productores, está subiendo el precio. Los productores, ¿por qué piden que suba el precio de la compra de su producto? Porque les pagan poco. ¿Y quién les paga poco? Los que compran. Lo que pasa en nuestro país, y eso tiene que ver con el problema genético, en nuestro país hay 2 empresas, solamente 2 empresas que compran como que el 90% de la producción de fibra de alpaca. La empresa Itatos y la empresa Michi. Entonces, entre estas 2 empresas hacen una concertación. Es algo ilegal. Concertan el precio de compra. Dice, este año vamos a pagar, como dice, 12 soles de libra. Este año vamos a pagar 30 soles de libra. Entonces, ellos son los que fijan el precio del mercado. Los productores, como no hay más compradores, no hay más gente, como vieron el video del señor de eléctrica que les dije, del señor. Se me fue su nombre. Bueno, del señor de eléctrica. Hay muy pocas empresas que compiten con estas empresas. Ya, muy pocas empresas, aparte de estas, que compiten con la industria, la industria que concerta el precio. Esta concertación de precios se llama oligopsónico y va en contra de lo que dice el comercio justo, va en contra del mercado justo, va en contra incluso de la Constitución. Y eso pasa en todo nuestro país. La cerveza, que ahora está tomando más por el fútbol, también está en manos de una empresa, casi el 80% del mercado lo maneja bancos. Los medios de comunicación también manejan el comercio. La industria farmacéutica, las farmacias, también lo maneja porque. ¿Qué? Intercor, ¿no? Intercor lo maneja. Entonces, esta es una problemática en nuestro país, ¿ya? Y es por eso que el precio de la fibra de alpaca es tan bajo. Es algo que ojalá cambie algún día.
países. Una problemática muy fuerte que tenemos. Bueno, ya. Entrando de nuevo acá. Ya. La alpaca cuesta $20, siendo las mismas características, teniendo las mismas características que el cashmere. Ahora, como país, como profesionales, existe actualmente varias tendencias que van a ser mucho más agresivas más adelante, cuando ustedes ya trabajen, que es la sostenibilidad. Ya se está viendo muy poco en nuestro país, está aumentando la compra de productos sostenibles, cuidado del medio ambiente, ¿no? ¿Qué más? Todo lo que tiene que ver con cuidado del medio ambiente, básicamente. En otros países como en Europa, Estados Unidos, ¿no? El cuidado del medio ambiente ya es algo más fuerte que en nuestro país. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la alpaca frente al cashmere y al angora? El angora está teniendo problemas por maltrato animal, porque la forma de extracción de la lana, de la fibra de angora es jalándoles el pelo. Ustedes busquen en internet cómo se saca la lana la fibra de la angora, tienen que saber. Búsquenlo, ¿ya? El cashmere está teniendo problemas actualmente porque las cabras, ustedes han visto las patas de las cabras, son pezuñas, un casco, ¿no? Duro. Las cabras están causando compactación de suelo y están haciendo que las zonas donde ellos pastorean se vuelvan desérticas. Entonces están haciendo desertificación de los suelos. Entonces el cashmere poco a poco también está siendo mal visto porque malogra el medio ambiente. La alpaca, nuestro animalito, la alpaca no tiene cascos, la alpaca tiene almohadillas para andar, son como la palma de la mano, igualito. Entonces es más amigable con el medio ambiente. Fisiológicamente las alpacas comen menos alimento y lo utilizan de mejor forma, también comen menos agua. Son animales que se van a adaptar mejor al cambio climático. Entonces, son animales que espero que algún día lleguen a costar estar en segundo lugar. Porque hay muchas familias que dependen de la producción de fibra de alpaca. Un poco de claridad nacional. Ahora, volviendo acá. En la actualidad la fibra de alpaca tiene más de 20 micras, 25 micras. Antiguamente, en la cultura paracas, en los mantos que vemos, era entre 17 y 22 micras. Ha habido una pérdida de micras, es la milésima parte de 1 milímetro. ¿Ya? Entonces, ha habido una pérdida de finura, porque las micras significan finura, ha habido una pérdida de finura por la invasión española, ¿no? El mejoramiento genético que habían hecho nuestros antepasados se perdió cuando introdujeron al ovino. Entonces, ¿qué se busca? Que la fibra tenga una fibra entre 12 a 14 micras para que se asemeje a la vicuna. Y sí se puede lograr que sea mucho más fino que el cashmere. ¿Qué más? Entonces, se debe mejorar la cantidad y la calidad del vello. Por cantidad se refiere a mayor peso de vellón y por calidad se refiere a menor finura de la fibra. En las alpacas sí interesa bastante el diámetro de fibra, a diferencia del ovino. Acá sí tiene que ser orientado hacia reducir la fibra. Y en llamas, ustedes conocen los camelios, ¿no? Los camelios sudamericanos. Camelios sudamericanos. Ya vimos a uno, la vicuña. A ver, los salvajes. ¿Cuál es el otro salvaje que tenemos? La llama es salvaje. Tenemos salvajes y domésticos. El otro salvaje es el guanaco. ¿Ya? Y domésticos tenemos a la alpaca y la llama. ¿Ya? Salvajes, domésticos. Entonces, en la alpaca interesa la fibra, porque es un animal productor de fibra. Y en la llama interesa la carne, porque la llama se está orientando a ser un animal productor de carne, porque la fibra que tienen las llamas no es tan fina como la alpaca. ¿Ya? Eso díganles a los amigos bolivianos
que quieren mejorar sus llamas para que produzcan fibra también. Ahora, entonces, los objetivos de la selección de alpacas: tenemos fibra fina y mayor peso de vellón. Este es un animal, es una alpaca, ¿no? ¿No han llevado bases? ¿Se han llevado bases? Introducción a la zootecnia, bases, no sé qué llevan, cuando ven, esta es una oveja, esta es una alpaca. En la alpaca hay dos tipos: la suri y la huancaya. Esta es una alpaca suri que se caracteriza por tener la fibra de rulos, como una persona gasta que tiene sus redes, igual. Y este que vimos anteriormente, esta no tiene rulos, esta es esponjadita, es una huancaya. Entonces, para fibra, para alpaca suri o huancaya, interesa el peso de vellón, diámetro de fibra, uniformidad y longitud de mecha. Por peso de vellón sí entendemos. Diámetro de fibra también entendemos. Uniformidad. ¿A qué se refiere? Que la fibra que es fina por esta parte, también será fina por acá, también será fina por acá, también será fina por acá, también será fina por acá. Que todo el animal tenga una figura uniforme. Y por longitud de mecha se refiere a qué tan larga puede crecer la fibra. Acá hay una foto. Ven que la fibra tiene un tamaño. Esa es la longitud de mecha. Entonces se quieren animales con longitud de mecha larga, que sean finos, que su vellón pese y que su finura sea uniforme. ¿Hasta ahí qué tal? ¿Mucha información? Sí. Oye, ¿hasta qué hora es? 1:40. Ya. A ver, veamos esto que son principales parámetros genéticos para 6 caracteres productivos. Acá tenemos diámetro de fibra, coeficiente de variación, peso de fibra sucia. A ver, veamos la correlación entre el diámetro de fibra y este es peso de vellón sucio. Sí. Entonces tenemos una magnitud baja. Dijimos que cuando la correlación es menor a 30, que los caracteres son independientes. Diámetro de fibra y peso de vellón es bajo. Ya, entonces, los camellos sudamericanos, la alpaca, por lo general es la que más se investiga, es una especie introducida al mundo científico relativamente nueva. Los primeros trabajos de investigación en camélidos datan de 1950, 1960, ¿no? A diferencia del ovino, que se hace el mejoramiento genético, trabajos de investigación desde, no sé, 1800, pero vacuno mucho más todavía, ¿no? Los pollos, que se hacen una trabajo de investigación científica bastante. La alpaca tiene muy pocos años en investigación, entonces recién se están viendo si existe una relación entre el diámetro de fibra, el peso del vellón, la longitud de mecha, el coeficiente de variación en la uniformidad. Entonces, lo que se sabe actualmente es que el diámetro de fibra no tiene mucha relación con el peso del vellón. Peso de vellón, parecido. ¿Ya? Lo que sí me he enterado en el último congreso que he asistido es que como se ha seleccionado bastante a los animales por fibra, se está viendo que la fertilidad está descendiendo. Lo que pasa también en vacunos, ¿se acuerdan? Vacunos de leche, que la fertilidad es baja por la intensidad de selección que ha habido hacia el mejoramiento genético para que produzcan más leche. Lo mismo, bueno, pero es una teoría, no es cierto. Se está viendo
que los animales con diámetros de fibra menores están resultando tener menos líbido, por lo general los machos. Entonces, si alguien se anima en un futuro a hacer un trabajo de investigación, sería interesante evaluar a los animales futuros, a los mejores reproductores de alpacas, y ver, por ejemplo, cómo van sus espermatozoides, digamos, ¿no? Cómo va su concentración, su calidad espermática, si son fértiles o no. Pero todavía todo está en investigación. Lo interesante de trabajar con camélidos es que todo se puede investigar, porque todo es nuevo, no se saben muchas cosas todavía. Ahora, para hablar de esquemas de evaluación genética, actualmente se propone evaluar a las alpacas por una o más características, usar información objetiva y genealógica, implementar la precisión y la estimación del método genético. Eso es lo que actualmente están haciendo en la Universidad Agraria, permitir comparaciones entre alpacas de diferentes rebaños y generaciones, estimar la habilidad de correlaciones genéticas y estimar tendencias genéticas. Ese es un trabajo muy difícil porque la mayoría de los productores no manejan registros. Entonces, sin registros no se puede hacer mejoramiento genético, esa es la base. Y para que vean la importancia de los camélidos, ¿no? Las alpacas, como les dije, las alpacas tienen una tendencia, a veces a adaptarse mejor al cambio climático. Entonces, hay demasiados países en el mundo que están apostando por la producción de alpacas. Países como Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país productor de lana de oveja, ya merino, pero ya se están preparando para las futuras tendencias. Entonces, progresivamente Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Inglaterra están introduciendo alpacas en su país y están utilizando lo que nosotros no utilizamos, las tecnologías reproductivas, especialmente la transferencia de embriones. En Australia la transferencia de embriones es muy difundida. Hay una investigadora que publica bastante, la doctora Jane Bauman, que se dedica solamente a hacer transferencia de embriones en Australia. Acá en nuestro país, la inseminación artificial de camélidos de alpaca todavía está en investigación, porque el semen de los camélidos tienen algunas peculiaridades fisiológicas que impiden que se mezcle con dilutor. Entonces no se puede congelar. Esta es una limitante bastante importante, porque la difusión del material genético siempre se hace por inseminación artificial, porque es más fácil de utilizar. Entonces, si alguien quiere investigar también, proceso de tesis, no sé, en inseminación artificial, ahí tienen un tema. Transferencia de embriones sí se hace en nuestro país, pero en centros de investigación. Esta es una tecnología que sí funciona con los camélidos, con las alpacas, porque los embriones de alpacas sí se pueden llegar a congelar de forma eficiente. Fecundación in vitro es ya cosas de laboratorio más especializado, y también en nuestro país se ha hecho la clonación. Tenemos centros de investigación. El más conocido en nuestro país, manejado por Envinia, es el Centro de Investigación Timsa Chata, en Puno. También tenemos el 7, que es el Centro de Investigación en Transferencia de Embriones, creo que es, de la Universidad Agraria de La Molina. Tenemos también el TBR, es el Taller de Biotecnología Reproductiva de la Universidad Mayor de San Marcos, y espero que algún día haya también algún taller, algún círculo o un laboratorio especializado en biotecnologías reproductivas en la Universidad del Sur. Sería bonito. El centro, no sé, de transferencia tecnológica de la UNSUR o algo así. ¿Cuánto creen ustedes que llega a costar un alpaca reproductor? Un buen reproductor. Ya vimos en bovinos llega hasta 80.000.
En alpacas, ¿cuánto pagarían? Sí. Ay, ojalá, ya tenemos. No, cuesta un poco menos. Llega a costar entre 5.000 hasta 20.000 soles. Todavía no es o sea, sí es un mercado en auge, pero los precios todavía no se equiparan a los ovinos. Y también en nuestro país tenemos Pacomarca, que produce genética. Por ejemplo, miren, este es de Pacomarca, pero este es un reproductor Peruvian Acoyo Godfather. Este es de alpacas.com, este creo que es de Estados Unidos. Es un reproductor que se vende en Estados Unidos. Precio 50.000. Este estará por 13.000, digamos 20.000 soles, porque es de Pacomarca. Pero este en Estados Unidos está a 50.000. Un reproductor. Australia también tiene buena cantidad de alpacas. Es el segundo productor de alpacas. Y se organiza bastante bien los australianos. Esta también es una asociación de productores alpaqueros en Sudáfrica. No sé cómo han llegado las alpacas a Sudáfrica, pero ahí están. Después tenemos la Alpaca Society, que es del Reino Unido. Acá tenemos de Inglaterra, la British Alpaca Society. Y miren, ellos promocionan a los productores que están en British, en Gran Bretaña, pero hacen referencia a los animales que son oriundos del Perú. Les interesa demostrar que los animales vienen del Perú. Y acá hay bueno, hablando de la realidad nacional, por ley, el Estado peruano no permite la exportación de más de 100 a 150 cabezas de alpaca al año. Por ley. No se pueden vender. No puedes tú vender a un productor, a un criador, a un extranjero y sacar alpacas del país legalmente más de 150 alpacas al año. ¿Cómo saben entonces? ¿Cómo estos países tienen tanta genética? Como Australia, como miren, tienen la Alpaca Society, Sudáfrica. ¿Cómo tienen tantos animales, tantas alpacas? Por lo bajo, salen por contrabando. Entonces salen por la frontera que tenemos con Bolivia y con Chile. Chile es el segundo productor o vendedor de alpacas en el mundo. Bueno, digamos el primero. Porque las alpacas peruanas salen de contrabando hacia Chile. Y Chile no tiene población de alpacas, pero sus registros de venta de alpacas son altísimos. Salen por ahí. Hubo una vez un proyecto de ley que se llegó a implementar. Era poner microchips a los ganadores a las alpacas ganadoras de concurso. Ponerle un chip y cuando salgan de la frontera se iba a encender todas las alarmas porque la alpaca tenía su chip. Pero no se dieron cuenta que las alpacas no pasan por la frontera, ¿no? Porque pasan de forma ilegal. Entonces no funciona. Después tenemos, bien, las alpacas en Nueva Zelanda también tienen. Esta es una revista de productores de alpacas en Estados Unidos. Esta también, bueno, yo voy a viajar a participar en la reunión anual de productores de alpaca en Estados Unidos. Va a ser en octubre o en noviembre, en octubre, en Estados Unidos. Y miren, la cantidad de productores que hay en Estados Unidos de alpacas. ¿Por qué? Porque le ven un fin económico, la venta de reproductores, ahora la venta de fibra, la venta de animales de compañía, incluso utilizan alpacas para terapias, ¿no? Hace que haya mucho interés la adaptación al cambio climático. Cuando ustedes lleven el curso de rumiantes menores van a ver que las alpacas fisiológicamente son más adaptadas a consumir alimentos de mala calidad. Un alimento de mala calidad es un alimento barato, entonces son más baratas de alimentar, toman menos agua, son resistentes a enfermedades y
Miren, Estados Unidos se está llenando de alpacas. En uno, ¿Por qué no hay en Miami? yo supongo que por el calor. Pero es que en Tampa, mira, en el Florida de Tampa. O sea, sí hay alpacas. Las alpacas son animales muy, muy versátiles. Pueden estar a nivel del mar, cero, hasta los 5.000 metros de visto alpacas, como si nada. Y he visto también animales alpacas en la selva, para estudiar cómo se adaptarán a las condiciones de la selva, a la humedad, al estrés de calor y a la picadura de los insectos. Si están ahí, pueden adaptarse. Pero yo creo que si nosotros como país no nos ponemos pilas, en unos años nos van a sacar del mercado. Porque ya les dije, la fibra de alpaca que se produce en Perú es en volumen, cantidad, pero en fibra no somos los mejores, lamentablemente. Tenemos iniciativas peruanas del grupo Mitchell, que es un fondo Malquinio, un centro de investigación privado, que también hace genética. El grupo Inca con Paco Marca, que también hace genética de alpacas. Y lo interesante es que en Estados Unidos, al igual que nosotros vimos que existen los PTA y los EPDs para ganado vacuno y lechero y carne, en Estados Unidos ya se han comenzado a desarrollar EPDs para alpacas, lo que no hay en nuestro país. Entonces allá se venden ya reproductores genéticamente probados con EPDs específicos para lo que se necesita en la producción de alpacas. ¿Sí? Acá en el país no tenemos esto. No vendemos reproductores por evaluación genética, por mérito genético. Ya nos ganaron. Y miren los reproductores que se venden. Miren esta alpaca. Esta alpaca es más fea. A mí esta alpaca en una feria, en un fin de juzgamiento, ni siquiera llega a la puerta. Miren esa cara. Pero allá es un reproductor, porque allá no les interesa tanto la conformación física, más les interesa la genética del animal. Entonces este animal tiene una buena genética. Y bien, hasta incluso ya suris, venden reproductores de suris. En nuestro país, de la población total de alpacas, menos del 15% son suris. La mayoría es huacay. Pero allá ya están introduciendo y con fuerza reproductores suris, ganadores de concurso para la categoría suris. Y nosotros nos estamos quedando. Entonces, para verles rapidito nomás, ¿cómo mejoraríamos la genética en nuestro país? Con núcleos centrales y dispersos. ¿Cómo es un núcleo central de productores? Si quisiéramos mejorar la alpaca la genética de productores alpaqueros. Un núcleo central, les dije que los productores alpaquinos tienen en su mayoría menos de 100 alpacas, en promedio. Entonces, tenemos un productor que tiene 40 cabezas, un productor que tiene 50 cabezas, un productor que tiene, digamos, 20 cabezas, y un productor que tiene 10 cabezas. Es muy difícil hacer un mejoramiento genético con tan pocos números de animales. Entonces, se propone un núcleo genético central, quiere decir que entre todos los productores fijan un terreno, ¿ya? Y llevan los reproductores acá, machos y hembras, los mejores animales que tienen machos y hembras. Llegan acá, hay una cruza, una monta, un emparejamiento entre animales y las crías de estos animales después vuelven a los reproductores, a los productores. Entonces, para esto, ¿qué se necesita? Se necesita buenos machos y buenas hembras. Entonces, cada productor tendría que seleccionar los mejores animales que tiene para encuadrarlos con los mejores animales de otro productor. Y también se necesita un médico veterinario zootecnista como ustedes que esté encargado del manejo técnico de estos animales. Lleva registros,
mandar tipo de monta, después hacer ecografías para determinar si está preñado o no, o volver a separar y todo eso. Este es un núcleo genético central, ¿ya? Ahora, si los productores no se pueden poner de acuerdo o no hay un espacio en común donde ellos puedan hacer este tipo de trabajo, se utiliza o se propone el núcleo genético disperso. Entonces, los machos, los mejores machos de este productor son prestados durante la época de apareamiento a este productor. ¿Ya? Igual, los mejores machos de este productor son prestados a este productor y los mejores machos de este productor los presta este y los presta este. Ese es un núcleo genético disperso. Entonces, así nos aseguramos que el mejoramiento genético se puede dar entre varios productores a la vez para aumentar la variabilidad. ¿Ya? Y va a llegar un tiempo en el que aumenta la consanguinidad, entonces cambiaríamos. Ahora los productores de acá prestan sus machos acá, este para acá, y este para acá, y este para acá. Este es un núcleo genético disperso. Creo que eso era, ¿no? Ya chicos, terminamos. Ya, la asistencia les toma arriba. Vamos. ¿Dudas?